Estamos desarrollando la serie Conociendo la Biblia. La podemos deducir o interpretar como entendiendo las Escrituras. Podemos añadir a esta serie diferentes nombres, por ejemplo, ¿qué es la Biblia? O ¿cómo entiendo la palabra del Señor? ¿Por qué será que la Biblia le da sueño a muchas personas cuando se pone a leerla? ¿Por qué será que no parece tan interesante para muchos? A muchos les gusta leer libros, pero cuando se encuentran en la Biblia es como no sé, no la entiendo, no encuentro dónde comenzar, no encuentro qué versículo, leo Génesis y encuentro nombres raros ahí, me dan sueño, luego me voy a Apocalipsis y encuentro caballos, dragones, encuentro un montón de cosas que me dan pesadilla en la noche. Entonces prefiero no leerla porque es kind of scary, ¿verdad? Un poco te da miedo. Y a través de esta serie estamos dando principios de cómo entender la palabra del Señor. Te he hablado de que uno de los principios que te va a bendecir es ubicarte correctamente en lo que la Biblia dice para ti. ¿Cómo ubicarme correctamente en la historia? ¿Qué versículos tienen que ver conmigo y qué versículos no tienen que ver conmigo? Porque esto es lo otro, que hay versículos que son para aquellos que andan sin Cristo, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Esos ya no son para mí, esos son para aquellos que no se han convertido. Entonces, ubicarnos correctamente en la palabra del Señor nos ayuda a poder sacar provecho de lo que la Biblia dice que nosotros somos. Lo otro que tenemos que entender es que tienes que creer lo que la Biblia dice de ti. Y eso es acá donde tenemos conflictos a veces, porque creo lo que la Biblia dice, pero no creo que la Biblia o lo que está escrito ahí sea para mí. Esto fue para el apóstol Pablo, esto fue para los apóstoles, esto quizás es para los predicadores, para los pastores, pero para mí, ¿será que eso es personal? ¿Tiene que ver conmigo? Y todos estos principios a veces nos impiden poder disfrutar de los beneficios de la palabra del Señor. Salmo 1, lo sigo repitiendo porque el Espíritu Santo nos está ministrando a través de esa porción. Dice que si tú meditas en la palabra del Señor, que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que damos nuestro fruto a tiempo y que nuestra hoja no cae y que todo lo que hagamos prosperará. Lo otro importante de entender las Escrituras es tomar la parte que es para nosotros y entender cuando la Biblia está hablando en un sentido figurado y cuando está siendo literal. Cuando tú tomas las cosas que tienen un sentido figurado de una forma literal, vas a tener problemas, porque hay cosas que no van a poder ser efectivas en tu vida porque lo que tienen es un mensaje espiritual. Es más, cuando miramos todo el Antiguo Testamento, lo que encontramos es un simbolismo de aquello que Dios dejó establecido para nosotros, pero no de una forma literal. Y esto se lo explicaba a alguien durante la semana. Cuando leemos la Biblia y la queremos cumplir de una forma literal, vamos a encontrarnos con versículos que no lo vas a poder cumplir. Y a veces es acá donde tenemos conflictos con nuestras enseñanzas. Escuché a alguien decir, yo estoy en contra de los tatuajes porque dice Levíticos que no te tienes que hacer tatuajes. Y hay un versículo que habla de la costumbre de los pueblos paganos de aquellos tiempos, en donde se tatuaban sus dioses y en donde se tatuaban sus imágenes. Y Dios, mirando ese momento, mirando esa condición del pueblo, les aconseja para que ellos no participen de esa clase de rituales que ellos hacían. Y quiero que me entiendan, no estoy diciendo que estoy a favor de los tatuajes. Lo que estoy diciendo es que no puedo tomar ese versículo y condenar a alguien que se lo hace ahora, porque ahí dice, hay otros principios que yo tengo que ver qué tan importante o qué conveniente eso es para el cuerpo del ser humano. Y esto es un tema donde lo podemos hasta expander, pero no quiero meterme en eso, solo te estoy dando un ejemplo de que hay principios que están escritos para nuestro beneficio. Porque si yo tomo ese versículo literal, entonces hay otro versículo que dice que si un hijo es mal criado con sus padres, yo tengo que sacarlo y apedrearlo en las plazas. Esa es la ley. Ahora, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a hacer eso? Porque su hijo se portó mal.
Entonces no puedo cumplir el versículo del tatuaje y no cumplir el versículo donde tengo que apedrear a mi hijo. Por eso es que quedaron los sacrificios, para que Dios sabía que el hombre no iba a poder cumplir todos estos requisitos de la ley. Entonces, cuando miramos el Antiguo Testamento, tenemos que mirar lo que es la revelación de la palabra para nosotros de una forma práctica. ¿En qué dispensación estoy? Y cuando entendemos la Biblia en sentido figurado, hay que entender a qué se refería. Y quiero comenzar con un versículo, porque hoy te quiero hablar de lo que es alimentarnos espiritualmente. Quiero hablar de comer. Quiero hablar de nuestra alimentación. ¿Cuántos quieren aprender algo de lo que es nuestra alimentación? Entonces de eso vamos a hablar. Algunos que trabajan en lo que es la nutrición, no sé si son exagerados, pero dicen: usted es lo que usted come. ¿Han escuchado esa expresión? Usted es lo que usted come. Yo no sé si creer eso, porque si como mucho pollo, entonces soy pollo, ¿verdad? Si como mucha vaca, soy vaca. Entonces, pero entiende el concepto de que lo que tú comes afecta tu cuerpo físico. Y como dije, no quiero entrar en esto porque no quiero dañarme yo mismo, ¿verdad? Porque venimos de una cultura donde comemos lo que encontramos. Y venimos a este país y estadísticamente, o las encuestas o los que se meten a estudiar todo esto, dicen que este es un país el peor alimentado del mundo, en donde la gente más mal se alimenta. Pero pareciera irónico, porque nosotros pensamos que es donde mejor comemos, ¿verdad? Porque tenemos la idea de que comer bien es comer bastante. Hoy sí comí bien, no he dejado espacio para nada, ¿verdad? Y hasta nos ofendemos cuando en el comedor afuera no nos dan suficiente, ¿verdad? ¡Qué poquito me dieron! Porque traemos la mentalidad de que comer bastante es comer bien. Pero en realidad comer bastante no es comer bien. Comer bien es escoger cuidadosamente lo que te beneficia, hablando físicamente. En sentido figurado, también existe la alimentación. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos lo que es la figura de alimentarnos. Génesis capítulo 2, y lo leímos el domingo pasado, dice que Dios le dice a Adán y a Eva: no coman de este árbol. Estamos hablando en sentido figurado, estamos hablando de una forma espiritual. No era un árbol físico, no era una plantita que daba manzanitas que tenían el nombre sabiduría, conocimiento del bien y del mal. Por eso es que te digo, entender la Biblia es importante, porque tenemos que ubicarnos correctamente y tenemos que saber cuándo la Biblia está hablando en sentido figurado y cuándo la Biblia está hablando literalmente. Entonces, dice Génesis que Dios les prohíbe que coman de cierta planta, de un árbol. Y el domingo pasado, voy a hacer un pequeño resumen, yo les mencionaba y les decía qué clase de árbol sería eso. ¿Sería que Dios estaba hablando de un árbol físico como nos lo han presentado? ¿O sería que Dios estaba hablando de una figura que estaba alimentando incorrectamente a Adán y a Eva? Les dicen: no coman del fruto del bien y del mal. Si miramos el contexto bíblico desde un sentido figurado, literalmente no puede ser, porque literalmente hay una ley que dice que el árbol que siembra, ese es el fruto que produce. O sea, un árbol malo no puede dar frutos buenos, y por ley, la clase de árbol que siembras, esa será la clase de fruto que produces. Y si lo vamos a tomar literalmente, estamos diciendo que había una planta literal de ciencia del bien y del mal, que producía fruto de ciencia del bien y del mal. Pero eso no existe, no hay una planta de esas. Entonces podemos entender que Dios estaba hablando en un término, en un sentido figurado, que había alguien que estaba dando frutos que era dañino para la salud del hombre, para la salud espiritual, porque tenemos el resultado. Si hubiese sido una planta literal, ellos se hubieran muerto literalmente en el instante que comieron.
pero murieron espiritual. Entonces podemos creer a ciencia cierta que lo que comieron era algo espiritual y no algo literal. ¿Cuántos están conmigo? Porque su muerte fue espiritual. Entonces hay comidas que te matan espiritualmente. Había un árbol dentro del huerto que estaba produciendo comida que era venenosa para la vida del hombre. Había un fruto que tenía que ver con una enseñanza que decía: el día que comas de esa enseñanza, el día que te alimentes de esa enseñanza, espiritualmente vas a morir. Pero hay otro árbol que produce una enseñanza que produce vida, una enseñanza de bien, el árbol de la vida. Y aprendíamos el domingo pasado que tiene que ver con Jesucristo. En el huerto del Edén, alimentando espiritualmente a Adán y a Eva. ¿Cuántos están conmigo en esto? Eso es lo que tenemos que entender cuando leemos la Biblia. ¿Qué estamos leyendo en Génesis? ¿Estamos leyendo dos árboles literales o estamos hablando de sentidos figurados, dos árboles espirituales que uno producía vida eterna y otro producía muerte espiritual? El hombre come de la enseñanza equivocada, se alimenta de una enseñanza venenosa y eso le produce una muerte espiritual. Hasta el día de hoy tenemos enseñanzas que te producen muerte y tenemos enseñanzas que te producen vida. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Y Jesús les dice a sus apóstoles: cuídense de los falsos profetas, que vienen vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Falsos profetas. ¿Qué es un falso profeta? Alguien que enseña algo que no es verdad. ¿Por qué Jesús dice cuídense de ellos? Porque cuando alguien te enseña lo que no es verdad, no vas a tener un fruto verdadero. No hay un fruto que sea el resultado de una enseñanza falsa. O sea, no hay un fruto verdadero que pueda brotar de una enseñanza falsa. Lo que Jesús está diciendo: cuídense de aquellos que siguen enseñando cosas que producen muerte y no cosas que producen vida. Cuídense de los falsos profetas. Te decía que un falso profeta no es los que te mandan en YouTube, un falso profeta. Eso no tiene nada que ver con falso profeta. Tiene que ver con darte una enseñanza que no produzca cambios, que no produzca resultado en la vida de nadie. Si yo te enseño falsedades, tu vida va a seguir siendo igual. Pero si yo te enseño principios bíblicos, hay una ley que dice que vas a ser fructífero. ¿Alguien está conmigo en esto? Amén. Dale un aplauso al Señor. Entonces, si tu vida está siendo transformada, si tu vida está siendo restaurada, si ya no eres el mismo que cuando llegaste, es porque te estás alimentando de una enseñanza verdadera que está transformando tu vida. ¿Cómo nos alimentamos de lo espiritual? Mira lo que dice San Juan, capítulo 6, versículo 35. Lo que Jesús habla de él mismo. San Juan 3:35 dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cuando vas al instituto bíblico te ponen todo esto como una figura. Jesús hablando en términos figurados, y si lo miras desde el punto de vista de vocabulario, esa es una verdad. Jesús no era pan, Jesús era un ser humano, pero está tomando la figura del pan. Eso es hablándolo desde el punto de vista idioma, explicándolo desde un punto de vista de vocabulario. Pero en realidad Jesús no estaba hablando en sentido figurado. Nosotros lo entendemos así, pero los fariseos no lo entendían así, porque todo lo que Jesús decía era apegado a lo que de él estaba escrito. Todo lo que Jesús enseñaba era de acuerdo a lo que de él se decía en las escrituras. Y cuando él dice: yo soy el pan de vida, yo soy el pan del cielo, a lo que Jesús estaba refiriendo es de que para los judíos, para los fariseos, el pan de vida tenía que ver con el maná que estaba guardado en el arca del pacto. Y cuando Jesús les dice: yo soy ese pan, ellos se ofenden, ellos se molestan.
Los fariseos entendían correctamente el vocabulario de Jesús. Nosotros lo estudiamos y decimos, es una figura retórica, es una metáfora. Jesús no era pan, Jesús estaba comparando. Eso es lo que nosotros entendemos, pero los fariseos entendían correctamente el vocabulario de Jesús y decían, Jesús está diciendo que Él es el maná que está en el arca del pacto. Y lo que Jesús, en realidad, eso era lo que Jesús les estaba diciendo. Les dice, ese maná que vino del cielo mientras ustedes estaban en el desierto, esa es una representación de mi persona. No había quien los alimentara en el desierto, pero del cielo vino el maná y eso los alimentó físicamente, pero eso era una figura, lo que Dios estaba haciendo a través de ese milagro, diciendo, un día va a venir Jesucristo y va a alimentar el mundo entero. Alguien le da un aplauso al Señor. Esa es la figura que encontramos en Éxodo. Por eso es que Jesús dice, yo soy ese pan. Y el que a mí viene nunca tendrá hambre, nunca tendrá sed, porque Jesús es el que suple todas nuestras necesidades. No debería de haber un cristiano hambriento, de acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo a lo que Jesús está diciendo. No debería de haber alguien que ha creído en Jesucristo pasando hambres. Y esto pareciera radical, y esto pareciera como que estoy siendo un poco duro con aquellos que no tienen cómo comer. Estoy diciendo, de acuerdo a la palabra del Señor, no debería haber nadie, porque Jesús es suficiente para todas nuestras necesidades. En el desierto, en el pueblo de Israel, nadie se quedaba con hambre. Todos recogían su maná hasta que se llenaban. Todos comían suficiente. Todos tenían para el día. Recogían en cestas y tenían abundante pan para el día. Si eso representa a Jesucristo, si eso representa a nosotros la vida espiritual, entonces nosotros no deberíamos de estar pasando hambre espiritual ni tampoco hambre física, porque Él es nuestro proveedor. Amén. Alguien declare, yo nunca voy a pasar hambre porque tengo a Cristo. Nunca voy a pasar hambres, necesidades. Nunca voy a vivir hambriento, porque Jesucristo es el pan que alimenta mi vida. Cuando Jesús dice, yo soy el pan, está diciendo, yo soy la representación, o yo soy el cumplimiento de lo que sucedió en el desierto cuando el pueblo de Israel cruzaba hacia la tierra prometida. Y en todos los lugares donde Jesús habla en sentido figurado, como dije antes, para nosotros es simplemente una forma de hablar de Jesús. Pero para los judíos, para los fariseos, representaba algo que estaba escrito. San Juan capítulo 15, dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Y ustedes son los pámpanos. Y lo podemos visualizar de esa forma. Jesús es nuestra vid, nosotros somos las ramitas, estamos conectados con Él. Bonita el cuadro, y es verdad. Espiritualmente así estamos conectados con Él. Pero en el momento que Jesús lo dijo, Jesús estaba hablando de un versículo escrito acerca de Él en Ezequiel. Yo quiero leértelo, Ezequiel capítulo 17. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, este es Ezequiel hablando, hijo de hombre, propón una figura. Mira qué bonito desde el Antiguo Testamento entender lo que es el sentido figurado de cómo Dios nos habla. Le dice, propón una figura y compón una palabra a la casa de Israel. O sea, este mensaje que le voy a decir a Israel, o que le vas a dar a Israel, va en un sentido figurado. ¿Estamos entendiendo? El 3. Y le dirás, así ha dicho Jehová el Señor, una gran águila. Y aquí podemos investigar todo esto, no me voy a detener en lo que es el águila, pero todo esto que vamos a leer es una figura que representa a alguien. Una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cojollo del cedro. Estamos hablando que todo esto es una figura, sentido figurado. Arrancó el principal de sus renuevos y lo llevó a tierra de mercaderes
y lo puso en una ciudad de comerciantes. Te lo voy a ir diciendo en términos prácticos. Dios, hablando de Jesucristo, plantándolo en la tierra. Tomó también de la simiente de la tierra y la puso en un campo bueno para sembrar. Eso está hablando de Jesús. La plantó junto a aguas abundantes, la puso como un sauce. Y mira el 6. Y brotó y se hizo una vid de muchos ramajes, de poca altura, y sus ramas miraban al águila y sus raíces estaban debajo de ella. Así que se hizo una vid y arrojó sarmientos, y echó mugrones. O un mugrón es cortar una rama de un árbol, plantarla y que la rama se pegue. ¿Alguien entendió lo que profetizó Ezequiel? Se está hablando de que Dios un día iba a agarrar a su hijo, lo iba a plantar en una tierra lejana, en este mundo pues, y que esa vid iba a echar ramas, y que esas ramas iban a mirar al cielo y vamos a estar conectados con Dios. ¿Estamos entendiendo la figura? Ahora se puede entender mejor cuando Jesús dijo: yo soy la vid verdadera, ustedes son las ramas, y alejados de mí nada podéis hacer. ¿Alguien le da un aplauso al Señor? Eso es lo que entendieron los fariseos. Los fariseos sabían que Jesús estaba diciendo: ese versículo de Ezequiel, ese soy yo. ¿Verdad que es lindo entender la palabra del Señor? Cuando Jesús dice: yo soy la vid verdadera, dijeron: la vid verdadera está escrito en Ezequiel 17. No es posible que este Jesús esté diciendo que Él es esa persona, esa figura que tenemos en una forma profética. Jesús dijo: yo soy. Ha llegado el momento donde el cumplimiento de esa palabra está enfrente de ustedes. Yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos. Alejados de mí nada podéis hacer. Amén. Entonces nosotros somos el cumplimiento de esa palabra profética. ¿Alguien se alegra por eso? Nosotros somos esos pámpanos, esas ramas que estamos conectados con Jesús, mirando al águila, mirando a nuestro Dios, mirando al cielo directamente, porque ahora tenemos acceso directo al cielo a través de Jesucristo. Alguien le da un aplauso al Señor bien fuerte. Dígale al Señor: yo soy esa rama. Yo soy el cumplimiento de esa palabra profética. Isaías 55. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, alguien diga amén, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Vamos a hacer una pausa ahí. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Literal o espiritual? Yo lo apliqué a mi vida literal y me ha funcionado bastante, pero no al 100%. Yo dije: Señor, aquí dice que voy a comprar sin dinero. Y he comprado muchas cosas a precio bien poquito, pero siempre he tenido que pagar dinero. Porque esta palabra no es literal. Porque si lo miras desde literal no tiene sentido. Comprar sin dinero. No puedes comprar sin dinero, ¿verdad? Comprar con un precio, algo que no tiene precio. O sea, si me lo proyectas de regreso, venid, comprad sin dinero y sin precio. Nada que no tenga precio no lo puedes comprar. O sea, todo lo que compras tiene un precio. Entonces, cuando dice comprar sin dinero, no se puede comprar sin dinero. Y sin precio, no puedes pagar algo que no tiene precio. ¿Cómo lo compras? ¿Cuánto vale este? Bueno, no sé, pues entonces no me lo puedo llevar. ¿Me estás entendiendo que literalmente te confunde? Vino y leche. O sea, ¿cuánto vale el vino? No sé, no tiene precio, pero me está diciendo que lo compre. ¿A qué se está refiriendo el profeta cuando escribe todo esto? Dice: a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Mira lo que dice el segundo. Dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Allá te dice que no tienes dinero, y aquí te está preguntando por qué lo estás malgastando. Te está diciendo la razón por la que no tienes dinero.
y vuestro trabajo en lo que nos sacia. Oíd atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Por qué gastáis el dinero? Cuando Dios hace esa pregunta, en realidad no está esperando una respuesta del pueblo de Israel. ¿Me estás entendiendo? Que no es esa pregunta de que tú tienes que responderle a Dios. Es esa pregunta que te hace como, ¿por qué me casé con este hombre? O sea, nadie te la va a responder. ¿Por qué me casé con esta mujer? O sea, Dios es igual a nosotros. Las hermanas dicen amén, los esposos dicen Son de esas preguntas que no tienen respuesta. O sea, que tú te las haces no con la intención de que alguien te diga, pastor, yo sé por qué se casó con esa mujer. No, Dios habla así. Dios mira el problema económico que tiene su pueblo y dice, ¿por qué gastan el dinero en lo que no es comida? O sea, yo les estoy dando dinero, pero lo están malgastando. Vengan a comer sin dinero porque están quebrados, están pobres, pero no es porque no hubiesen tenido dinero. Ellos tenían dinero, pero lo habían malgastado. ¿Alguien está aprendiendo algo hoy? O sea, Dios te da dinero, pero lo malgastas. Y después dices, ay, si el Señor me bendice más. Y cuanto más el Señor te da, más lo malgastas. Y si vives malgastando lo que Dios te da, siempre vas a vivir queriendo comer de gratis. ¿Verdad? Y Dios es tan bueno y dice, vengan a los que no, aquellos que han malgastado el dinero, vengan y coman. Vengan y beban. Literalmente el pueblo de Israel estaba pasando por ese proceso, estaba pasando por ese momento en donde habían malgastado su dinero, trabajaban y no aprovechaban su trabajo. Sabes que uno de los problemas más grandes que tenemos en nuestra comunidad hispana, que a mí me toca vivir todos los días, es cuando le das el cheque a un muchacho el día viernes y el día lunes ya no tiene ni un 5. Y a veces te piden adelantos, ¿verdad? Llevo 20, 25 años trabajando con personas. ¿Y cómo le enseñas a alguien a cómo cuidar el dinero? ¿Cómo le enseñas a alguien a no malgastarlo? Porque le das un cheque de la cantidad que sea y lo primero que haces, viernes y sábado, se va a los bares, se va a la discoteca y el día lunes llega con dolor de cabeza, no produce igual, llega de mal humor y sin dinero. Así estaba la nación de Israel. Ahora, el problema para que nuestra comunidad prospere no es darle más dinero, porque si le diste 500 se los gastó y si le das 1000 igual se los va a gastar. El problema no está en la cantidad de dinero que reciben, el problema está en la administración o en la mala administración de cómo manejan sus finanzas. Y por eso es que nosotros una vez al año enseñamos principios financieros para que cada uno de nosotros seamos buenos administradores y que siempre haya dinero en nuestra casa. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor y dice, yo voy a aprender a manejar bien mis finanzas? No gastes tu dinero en lo que no es pan. No gastes tu dinero en vicios. No gastes tu dinero, no hagas negocios equivocados. Un negocio equivocado te puede empobrecer por 5 o 6 años. Un mal negocio te puede mantener en la pobreza por 30 años. Entonces cuando vamos a hacer negocios, mis hermanos de Ministerio Restauración y mis hermanos que están a través de las redes sociales, pidamos la dirección de Dios para que el negocio nos bendiga y no nos arruine. Porque después venimos preocupados. Señor, no tengo para diezmar, no tengo para ofrendar, no tengo para nada, porque lo que gano en el mes no me alcanza para los papeles que he firmado. Especialmente cuando vamos a comprar carros, ¿verdad? Y a veces, pastor, ¿qué tiene que ver? ¿Qué le importa lo que yo compro? Sí me importa. Me importa porque tenemos que cuidar aquello que firmamos. Porque si no, terminamos endeudados y nos quitan el carro, mal crédito y cuántas cosas, bueno, ya ustedes saben lo que sucede. En este caso,
está hablando en una forma literal, pero también está hablando de lo que Jesucristo sería para nosotros. El capítulo 55, igual que Jeremías, Isaías está profetizando que un día vendría Jesús y Él sería nuestro suplidor. Él sería el que daría todo en abundancia. ¿Por qué tú crees que Jesús le daba de comer a las multitudes? Pero la razón por la que Jesús siempre alimentaba a las multitudes no es porque Jesús tenía una obligación o una responsabilidad. Lo hacía porque estaba escrito de Él en Isaías que todos aquellos que no tenían dinero, ahora que Jesús llegó, iban a poder comer de gratis. ¿Cuánto les da un aplauso al Señor? Es que todo lo que Jesús hacía estaba alineado con lo que ya estaba escrito de Él. Jesús no hacía cosas a la loca, no hacía, bueno, es que se me ocurrió darle de comer a las multitudes. Lo hacía cumpliendo lo que de Él se había escrito. Decía en Isaías 55, se escribió de mí que todos los hambrientos iban a comer. Así es que dijo, aquí hay 5,000 hambrientos y no tenemos cómo alimentarlos porque ya las tiendas están cerradas. Y Felipe le dice, el presupuesto que tenemos, que son 200 denarios, no nos van a alcanzar en esta ocasión. ¿Sabes cuánto era de 200 denarios? Alrededor de $35,000. Era lo que Jesús invertía cada vez que las multitudes llegaban. Era el presupuesto que tenían para alimentar a las multitudes. Si alguien te dijo que Jesús era pobrecito, te mintieron. Te han mentido. Ningún pobre en los tiempos de Jesús podía tener un tesorero. Y el tesorero no era de nombre, no era parte de una directiva, era porque había un tesoro de verdad que lo manejaba. Porque nosotros ponemos tesoreros solo por llenar el espacio de una directiva, pero ¿cuánto hay? No hay ni un 5, pero vos sos el tesorero. ¿Qué tesoro voy a cuidar? No, el nombre nada más. Judas no era de nombre, Judas sí le manejaba las finanzas a Jesús. Entonces, ese era el presupuesto para alimentar a los hambrientos. Pero después de que Jesús alimenta a los 5,000, Jesús va y va a otra multitud y Jesús le dicen, Jesús, ¿dónde has estado? Te hemos estado buscando. Entonces Jesús le dice, ustedes me buscan no porque quieren escuchar mis enseñanzas, ustedes me buscan porque comieron del pan y se saciaron. Ahora, ¿qué hace que un hombre como Jesús viva alimentando a la gente? Como te dije antes, Jesús estaba cumpliendo una palabra que de Él estaba escrito. ¿Por qué? Porque Jesús es el pan de vida. Cuando miramos todos estos principios literales, Jesús alimenta literalmente a la multitud, porque dentro de esa acción de alimentar a la multitud estaba lo que es la alimentación espiritual. Así como Él alimentaba físicamente a las multitudes, así Jesús alimentaba espiritualmente a las multitudes también. La gente llegaba y comía y también espiritualmente salían llenos, salían felices, porque había habido una palabra que era diferente a la de los fariseos, que ahora los estaba alimentando. La Biblia es lo que alimenta nuestro espíritu. La Biblia es ese alimento diario. Cuando tú no lees la palabra del Señor, cuando tú no estudias la palabra del Señor, vas a ser espiritualmente débil. Y a veces nos acomodamos a ese término y decimos, ay, pastor, es que yo soy débil. Yo soy débil, no soy como el hermano aquel que es fuerte. La razón por qué hay débiles y más fuertes es porque unos se nutren más de la palabra del Señor y otros simplemente no les interesa leer. Nunca vas a poder ser fuerte espiritualmente si no comes del pan de vida. Amén. Los que trabajan en nutrición dicen que nosotros somos el resultado de lo que comemos físicamente. Espiritualmente yo quiero traértelo también a ti, decirte, tú eres el resultado de lo que espiritualmente te alimentas. ¿Cuánto estamos comiendo y cuánto estamos produciendo? ¿Cuánto estamos alimentándonos? ¿Qué te estás alimentando? ¿De qué te estás llenando?
Porque esto es una alimentación espiritual. En el huerto del Edén había una serpiente que le estaba alimentando dudas a Eva hasta que logró destruir el propósito de Dios para ella. En nuestros tiempos, ¿qué es lo que te estás alimentando? ¿De qué te alimentas? ¿Qué es lo que más miras durante el día? ¿Qué es lo que más lees? Porque a veces nos alimentamos más de las redes sociales que de la palabra del Señor. Y no me quiero meter con tu Facebook, pero ¿cuántas veces visitas Facebook durante el día? Y ahí tienes la aplicación de la Biblia. Y si en vez de meterte a Facebook, abrieras la aplicación de la palabra del Señor. Just think about it. Miramos la F y automáticamente nos vamos ahí. Pero está el librito rojo que dice Bible. Nah. Pero estamos en un tiempo en donde nos están alimentando cosas que no producen vida. Y en esto tenemos que cuidarnos, porque esto afecta no solamente a los adultos, no solamente a los jóvenes, a los juveniles, sino también afecta a las personas adultas también. No tenemos tiempo para leer la palabra del Señor, no tenemos tiempo para alimentarnos de la palabra del Señor, porque estamos alimentándonos de otras fuentes que no producen beneficio para nuestras vidas. Dile a alguien: te voy a bloquear de Facebook. Amén. Jesús se presenta como el pan de vida para nosotros. Cuando nosotros entendemos estos principios, vivimos físicamente robustos y sobre todo espiritualmente robustos. Porque nadie que viva alimentándose de Jesús puede ser flaco, puede ser débil. Por eso es que si tú dices yo soy débil, estás hablando incorrectamente. Tienes que cambiar tu vocabulario, porque la Biblia dice: diga el débil, fuerte soy. Tienes que hablar como la Biblia dice. No puedes decir de que, pastor, y culparle a todo lo que haces porque sos débil, ¿verdad? Porque la gente dice: no, si hice eso porque soy débil, hago aquello porque soy débil. Es tiempo de que comencemos a comer pan de vida para que podamos ser fuertes en la vida espiritual, en nuestra área espiritual. Es hora de que comencemos a estudiar la palabra del Señor y que entendamos que si no nos alimentamos de la palabra del Señor, por más que quieras, por más que intentes, por más que tengas una buena intención, no vas a crecer espiritualmente. Lo voy a volver a repetir. Es imposible, o va en contra de la ley establecida por Dios, va en contra de todos los principios bíblicos, el creer que vas a crecer espiritualmente si no te alimentas de la palabra del Señor. ¿Se entendió eso? Puedes estar en la iglesia, puedes venir aquí 15 años, 20 años y te amamos, te recibimos y gloria a Dios, nos alegramos porque vengas. No está mal, no estoy diciéndote de que no deberías venir. Está bien, porque cada domingo vas a agarrar un 2% de lo que yo predico acá. Pero si de veras quieres crecer, de veras quieres que tu vida sea transformada, quieres ver la gloria de Dios, quieres llegar a otros niveles, no quieres vivir un evangelio aburrido, quieres entender el propósito de Dios para tu vida, es imposible que lo logres si no le dedicas tiempo a esto. Si no comes espiritualmente de esto. ¿Alguien está entendiendo lo que el Espíritu Santo está ministrando a tu vida? No basta con un buen deseo. No basta con venir a la iglesia. No basta con recibir a Cristo. Eso te bendice. Estoy hablando de otro nivel. Estoy hablando de encontrarle el sabor al evangelio. Porque lo que más abunda, estadísticamente hablando, son cristianos aburridos de estar en la iglesia. Ya quiero que el Señor venga, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. ¿Por qué estás llorando? Deberías de estar feliz. O sea, ¿por qué te parece tan insípido el evangelio?
¿Por qué te parece que el evangelio es como una tortura? Tener que ir a la iglesia, tener que vivir sin pecar, es que tener que sacrificarme. ¿Cuándo va a venir Cristo? No sé si tú le quieres dar un aplauso al Señor. Dile: Señor, voy a comer el pan de vida, voy a comer, voy a alimentarme. Cuando tú vives alimentando de todo eso, te olvidas de que tenés que pecar. Te olvidas de que cuando va a venir Cristo. Tú le dices: Señor, no, aquí es demasiado. Espérate, que tengo un amigo que necesito explicarle esto. Tengo un familiar que todavía no ha entendido estos principios. Espérate un ratito más. Eso es lo que dice Pedro. El Señor no ha venido todavía, como muchos lo tienen por tardanza, sino que es paciente. Está siendo paciente porque quiere que entendamos lo que está escrito para nosotros. Yo te voy a, de una forma personal, te voy a aconsejar que cambies tu forma de pensar con relación a la palabra del Señor. Que nos quitemos la imagen de un cristiano por nombre, por que acepté a Cristo, ¿verdad? Voy a la iglesia, gloria a Dios. Llegas a tu carro, lo tiras en el baúl del carro y el domingo: nadie me ha visto la Biblia. ¿Alguien sabe dónde la dejé? Y vienes solo, la usas solo para venir a la iglesia. Solo porque hay que traer Biblia a la iglesia. ¿Estoy siendo muy duro con ustedes? No estoy hablando de ustedes, estoy hablando de los que están en Facebook. Estoy hablando de una cultura. Mis hermanos en Facebook, tampoco se molesten. Haz una prueba en tu iglesia. Esta es una cultura que aprendimos del catolicismo, y no quiero ofender a nadie con esto. Sí, lo aprendimos porque nunca nos enseñaron a ser estudiosos de la palabra del Señor. Nos enseñaron a ir a la iglesia, a ir a misa o al culto, cualquiera que sea la reunión, ¿verdad? Ya fuera católica, evangélica, nos enseñaron a ir a los católicos era misa, para nosotros era culto. Lo mismo. Pero no nos enseñaron a estudiar cuidadosamente la palabra del Señor. Nunca nos dijeron: si te metes esto en tu espíritu, vas a ser una persona próspera. Nunca nos dijeron: si te metes esto en tu corazón, vas a ser un empresario exitoso, vas a ser un esposo exitoso, vas a ser un hijo exitoso. Nunca nos dijeron: aquí está la vida para ti. ¿Alguien está entendiendo? ¿Verdad que sí estoy siendo cariñoso con ustedes en esta mañana? Entonces, ¿cuándo vamos a cambiar eso? ¿Cuándo? ¿Vamos a seguir haciendo culto? ¿Vamos a seguir yendo a la iglesia? ¿Vamos a seguir teniendo la Biblia como el libro que el diablo le teme? Porque a veces así la tenemos, ¿verdad? Como un amuleto. Al endemoniado se la ponemos, y donde dice letra, donde dice Biblia, para que la lea el demonio. El demonio no le importa lo que ahí dice, no importa si es versión antigua. El demonio lo que le teme y tiembla es al conocimiento de esta palabra en ti. No es agarrarlo a bibliazos. Demonio, hijo del diablo, dijo alguien. Que no salía el demonio, estaba ya medio bravo. Yo quiero retarlos a ustedes que tomemos en serio lo que es el estudio de la palabra del Señor. Que tomemos en serio lo que está escrito para nosotros. Porque esto es lo que te va a cambiar la vida, mi hermano. Esto es. Yo te quiero ver dentro de 5 años diferente. No para agradarme a mí, sino para que te goces en lo que está escrito acá. ¿Cuántos se atreven a decir: dentro del próximo año yo no voy a ser el mismo? El próximo año yo voy a ser diferente. ¿Cómo lo logro? Bien fácil. La palabra del Señor. Ahí está todo lo que tienes que hacer. Ahí está todo. No te preocupes. Es que yo no soy ni predicador, ni pastor, ni me interesa. Esto no tiene nada que ver con ministerio.
Esto tiene que ver con una relación personal con Dios a través de su palabra. Aquí está lo que Dios dice de ti. Hace 2 domingos atrás yo te pedí que descubrieras en la Biblia qué porción de la Biblia habla de ti. Porque Jesús sí lo encontró. Jesús dijo, leyó el libro donde estaba escrito acerca de Él, acerca de su propósito. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Lucas capítulo 4, versículo 18, dijo Jesús, a esto es que yo he venido a sanar enfermos, he venido a predicar el año agradable, este es mi propósito. ¿Cuál es el versículo bíblico que define lo que tú eres y la razón de tu vida sobre la tierra? ¿Cuál es? Yo te compartí el mío también. Y alguien me dijo la semana pasada, ya encontré el mío también. Y yo quiero que todos ustedes vengan donde mí y me digan, pastor, encontré el versículo que habla de mi propósito sobre la tierra. Yo no sabía que ahí estaba. Bueno, no sé. ¿Alguien se atreve a descubrir eso conmigo? ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué fuiste creado? Todo eso está acá. Entonces, estudiar la Biblia, mis hermanos, no es simplemente aprenderme un versículo de memoria, decir, bueno, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, llámese 1. Jesús lloró, llámese 2. No es eso. Es decir, este versículo es mío. Este versículo tiene que ver conmigo. Aquí está mi propósito. Para esto el Señor me creó. Para esto vine a esta tierra. Y cuando lo lees y el Espíritu Santo te dice, ese eres tú. That's you. Entonces tú dices, ahora sí tengo una razón para vivir. Ahora sí tengo un propósito en la vida. Lo único que va a cambiar tu vida es el conocimiento de la palabra del Señor. Cambiar tu estilo de vida no es el resultado de un esfuerzo personal. Para eso están los alcohólicos anónimos, para eso están los centros de rehabilitación de drogas, para eso están todos esos centros sociales que ayudan a la gente a través de su fuerza de voluntad, a través de terapias. Y sí funcionan para algunas personas. Pero lo que más funciona es el conocimiento de la palabra del Señor. Porque una terapia te puede convencer de que la droga es mala, pero el conocimiento de la palabra del Señor no te convence, te transforma. No es lo mismo ser cambiado que ser transformado.